Muy bien, queridos hermanos y hermanas y amigos, bienvenidos a su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Es un gusto poderles saludar nuevamente de acá desde la sede de la Asociación General y aquí propiamente el lugar de redacción de nuestro programa. Y hoy me encuentro con el pastor Petco. Bienvenido, Pastor Petco. Gracias. Nuevamente al programa de preguntas y respuestas. Es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros y vamos a dar inicio al programa de hoy, pero vamos a hacerlo primeramente con una oración para pedir la bendición de Dios. Pastor Petco, por favor, nos puede dirigir. Oremos. Hermano Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos compartir la verdad como está escrita en la Biblia, los testimonios con nuestros queridos hermanos interesados. Ayúdanos a poder recibir las preguntas de nuestros hermanos y contestarla con tu ayuda e inspiración. Bendiga este programa, todos los hermanos y hermanas que nos siguen, y también a ellos que se conectan con los otros programas de multimedia de nuestras uniones y la conferencia y la asociación general. Te pedimos, Señor, una bendición especial y derramamiento de tu Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, así de que damos la bienvenida a cada una de las personas que se están conectando y no olviden, estamos ahí en Zoom, pero también estamos en Facebook y en YouTube para las personas que quieren ver el programa. Y gracias a las personas que son fieles, que todos los martes están allí. Y las personas que quieran participar también pueden enviar sus preguntas, ¿no?, al correo que aparece allí abajo en pantalla, que es info@sda1844.org. Allí pueden enviar sus preguntas y estaremos dispuestos a responderla en los programas. Hoy estamos dando inicio a un programa de una temática nueva, y es el matrimonio, divorcio y recasamiento. Es el tema que vamos a tratar. Tenemos aquí una serie de preguntas, bastantes, que han llegado, pero esperamos que ustedes puedan hacer también sus preguntas. Ahí pueden escribirnos también en el chat de Zoom, ¿no?, y pueden dejar también sus preguntas para el próximo programa, porque vamos a tener seguramente varias semanas tratando este tema de matrimonio, divorcio y recasamiento. Es un tema bastante interesante, Pastor Petco. Creo que es interesante tratar este tema porque hay muchas preguntas, aunque en algún momento se ha tratado en simposios, pero hoy vamos a tratarlo en esta ocasión, en este programa de preguntas y respuestas. Y estaba leyendo un párrafo del Espíritu de Profecía que habla sobre el matrimonio como una de las instituciones establecidas desde el Edén, y la coloca con el sábado y dice que es la institución gemelas, el sábado y el matrimonio. Y Satanás ha atacado esas dos instituciones que Dios ha establecido en el Edén. O sea, ha atacado el sábado para destruirlo y hacer que las personas se olviden del sábado como el día del Señor. Y el matrimonio también ha sido atacado por el enemigo fuertemente, y cada vez más lo ha atacado en este último tiempo. Por lo tanto, es importante mirarlo hoy con la base bíblica, cómo fue que se originó el matrimonio, de dónde viene y cuál es el propósito por el cual Dios creó el matrimonio. Tengo aquí unas preguntas, Pastor Petco, que vamos a contestar, seguramente no todas hoy, pero que quiero hacer algunas de ellas que van a ser contestadas después, para que las personas puedan acompañarnos no solamente hoy, sino la próxima semana vamos a continuar con esta temática. Una pregunta es: ¿qué es el matrimonio según la Biblia?
¿sí? Y la segunda pregunta es, ¿cómo Satanás ha atacado el matrimonio en toda la historia de nuestro mundo? Y una tercera pregunta, ¿los diferentes tipos de matrimonios que hoy aparecen tienen fundamento bíblico? Otra pregunta más, ¿la Biblia aprueba el divorcio? ¿La Biblia aprueba también el recasamiento? Si es no, ¿por qué no? Y hay tres preguntas más. Acá dice, si una persona que se divorcia antes de llegar a la iglesia, ¿puede casarse en la iglesia? Una pareja recasada llegan a la iglesia, ¿pueden ser miembros de nuestra iglesia? Estas y otras preguntas más que tenemos van a ser respondidas en cada uno de los programas que vamos a tener los martes, así de que no olviden, todos los martes a las 8 de la noche, hora de Cedartown. Ahora se ha cambiado la hora aquí en Estados Unidos, entonces para algunos países va a ser, antes era a las 7, ahora será a las 8 en algunos países, pero nosotros vamos a seguir manteniendo 8 de la noche. Así que ustedes pueden organizar su horario según su país. Muy bien, entonces nuevamente bienvenido Pastor Petko al programa de preguntas y respuestas y vamos a responder algunas de estas preguntas que hemos hecho hoy. Así de que es su tiempo, Pastor. Bienvenido. Sí, gracias. Hermanos y hermanas, el tema de matrimonio y divorcio es un tema muy extensa y por eso no podemos tomar todos los aspectos en ese programa de preguntas y respuestas. Pues es imposible a tocar todos los aspectos, pero sí necesitamos tener algún fondo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles, porque eso es la única forma que nosotros podemos tener un fundamento más amplio de comprender qué es el matrimonio, las diferentes formas de matrimonio que fueron practicadas en el Antiguo y Nuevo Testamento, de diferentes leyes que la Biblia tenía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como algunas cosas se introdujeron, otros después fueron removidos, una reforma toma parte dentro del judaísmo y la entrada del cristianismo. Y si podemos ver también cómo, por ejemplo, se introduce el divorcio en el cristianismo con el protestantismo, algunas formas del protestantismo, como otras formas de protestantismo, no incluye divorcio, no incluye recasamiento, y es desde ahí donde nosotros prácticamente heredamos esas doctrinas, porque la doctrina que nosotros tenemos no es que la hemos inventado nosotros, es una doctrina que la heredamos por las iglesias protestantes que forman el adventismo. Y en el principio hay una discusión por ser miembros que vienen de algunos movimientos donde se permite el recasamiento y otros que vienen de movimientos que no se permiten. Entonces ahí está ese dilema, por qué tenemos diferencia de opiniones en algunas situaciones dentro del adventismo. Pero sí, el último estudio está netamente basado en los testimonios. Ahí podemos ver las cartas de hermana White, algunas que da la impresión que está permitido el recasamiento en algunas ocasiones. Vamos a ver si esto de verdad es así. Podemos responder todas esas preguntas con ayuda de Dios, pero nuestros oyentes deben tener la paciencia de seguir esos varias horas de presentación para tener una
una forma panorámica de la problemática que tenemos y tener una buena respuesta, porque con nada más con una respuesta así, un testimonio, un versículo bíblico, obviamente sería insuficiente. Así es. Pero vamos a ver si nosotros podemos ver el PowerPoint que tenemos aquí del matrimonio y divorcio según la Biblia. Es parte de un seminario bastante extenso. Vamos a verlo en este momento. El matrimonio y divorcio en la Biblia. Y aquí tenemos prácticamente la panorama cronográfica. Vamos a empezar con las leyes o los principios de matrimonio en el paraíso desde la creación. Como usted mencionó, que el matrimonio proviene del paraíso, de la creación, pero después tenemos la caída en el pecado. En el tiempo de las patriarcas ya tenemos un cambio significativo de los principios fundamentales dentro de la pareja familiar. Después tenemos las leyes mosaicos, que prácticamente es una ley muy extensa y tenemos muchos asuntos que se están mencionando en esta ley y se explican también los castigos y cómo debe ser tratado cada situación. Y prácticamente la ley de Moisés continúa hasta la primera venida de nuestro Señor Jesús. Y ahí tenemos la enseñanza de Jesús, que prácticamente hace una reforma increíble también en los asuntos o los arreglos de la familia, intentando de regresar todo otra vez en el principio, al paraíso, ¿sí? Los primeros leyes relacionadas con la familia. Después tenemos los apóstoles. Especialmente apóstol Pablo se pronuncia mucho, él habla bastante de eso, de la familia. Tenemos la iglesia primitiva, cómo eso se refleja en las doctrinas de la iglesia como católica, así también la iglesia ortodoxa, como la dividen a la iglesia oriental y la iglesia occidental. Después tenemos el protestantismo. En el protestantismo tenemos diversas opiniones de cómo es el matrimonio, si es un sacramento, si no es un sacramento, todas las discusiones. Ahí entonces venimos al adventismo, cómo se forma la idea de la familia y cómo se trata el asunto de divorcio y recasamiento. Y venimos a la reforma, que no es solo una reforma del adventismo, pero intenta hacer una reforma en todas las doctrinas cristianas y regresar al principio, porque así como con la dieta, con el sábado y con todos otros puntos fundamentales del plan de salvación, la reforma intenta de hacer una revisión, una reforma, un reavivamiento de los principios originales. Bueno, vamos a volar un poco más rápido. En el paraíso tenemos la primera parte, el hombre, un hombre, una mujer. Así lo creó Dios, no creó un hombre con dos mujeres, con tres mujeres. Es un otro principio que los dos tenían los derechos iguales. ¿Por qué? Tenemos los testimonios de hermana White diciendo que por el derecho que la mujer fue tomada de las costillas del hombre, pues no fue la cabeza ni fue de las piernas, pues fue algo del medio, entonces fue una idónea igual del hombre. Entonces una unión eterna es hasta que se mueren, entonces la muerte les separa. Los dos estaban, pues Dios creó la unión del matrimonio como una unión eterna, y la ley de pecado, cuando introduce el pecado, entonces se introduce la muerte, y ahí sucede una confusión, pero vamos a ver que esa confusión Dios la convierte
prácticamente en un plan de salvación que es de la restauración de ambos, del hombre y de la mujer. Vamos a ver un hombre y una mujer. Tenemos en Génesis 2:16, tenemos Génesis 2:23, Génesis 2:24, los versículos conocidos, cada uno puede leérselo. Ayuda idónea para él. Una de las preguntas decía, ¿qué es el fundamento, la razón del matrimonio? Pues aquí está. Es que los dos se ayudan mutuamente, que viven en una... como un equipo, con un equipo, seguir adelante en la vida, y más que todo espiritualmente se ayudan mutuamente para crecer espiritualmente. Eso es la razón de por qué Dios creó la familia. Los derechos iguales, aquí tenemos en Génesis 2:21, tenemos Génesis 2:22, Dios tomó la costilla y así creó la mujer. Tenemos los testimonios, también una unión eterna. También tenemos aquí claramente en Génesis 2:17, dice que si comeréis, moriréis. Entonces, ahí la creación de hombre y mujer fue obviamente claramente creado en esa forma que ellos viven eternamente juntos. Ahí no se hablaba de cambio, de recasamiento, de divorcio, sino si la muerte viene por el pecado, pero no viene por otras razones. Y la separación de los dos no está en el plan de Dios, ni un recasamiento y cambio de las parejas. Ahora, cuando viene el pecado, claro, Génesis 2:17, 3:15, ya se pronuncia el plan de salvación. Entonces, ¿qué sucede? Adán y Eva son una sola carne. Pero, ¿qué sucede? El pecado peca primero Eva. Entonces, la muerte llega a Eva. Entonces, ¿qué sucede? De acuerdo del testimonio, si Eva moriría en este momento, este instante, por transgredir la ley, de acuerdo a los testimonios, Dios podía reemplazar y Adán continuaría con una otra Eva. Sin embargo, ¿qué sucede? Es que los dos pecan. Entonces, ¿qué sucede? ¿Los dos mueren y nueva creación? No, Dios decide que debe hacer una restauración. Pero Dios no hace una restauración al hombre sin hacer la restauración de la mujer, sino Él la trata a las dos personas igual. Entonces hay una restauración dual a ambos, a Eva y a Adán. Una vez más entendemos que delante de Dios Adán y Eva fueron igual de importante. No es que Dios dice, bueno, Eva la vamos a dejar morir y voy a crear una otra Eva, pero Adán lo vamos a restaurar. No, tenemos un trato justo, igual a las dos partes de la pareja. Así que en el paraíso tenemos muerte, pero tenemos restauración. Un hombre, una mujer, derechos iguales, una unión eterna. Esos son los principios que prácticamente Jesús intenta de restaurar y reformar con su primera venida, y sabemos que en su segunda venida, pues más que todo, esa forma de matrimonio en espera debe ser restaurada para entrar en el Canaán eterno. Aquí tenemos la segunda parte, matrimonio y divorcio en la Biblia 2, es el tiempo de los patriarcas. Aquí el fenómeno es que ya Adán y Eva están bajo el pecado, bajo la condena del pecado, una naturaleza mortal, y entonces ellos abandonan el paraíso. Entonces entran otros asuntos o otros principios, ¿sí? El primer principio que encontramos aquí es que la igualdad en la pareja ya no está más. ¿Por qué? Porque Dios habla del sujeto de la esposa
al esposo. La mujer no tiene más los mismos derechos que tiene el varón. Y es interesante que hay algunas culturas de tribus donde tenemos un matriarcato, donde la mujer Es la posición es principal. la posición principal y el hombre es sujeto. Sí. Sí, pero en la Biblia tenemos lo contrario, tenemos una situación patriarcal. ¿Y por qué? Porque el hombre es el patriarca, él es el líder de la familia. Y es interesante que no importa en qué tiempo vivimos, eso no cambia. Hasta el fin, Adán es responsable por el pecado, el hombre es el sacerdote, el hombre es el símbolo de Cristo y tenemos una responsabilidad, no porque somos hombres y hablamos aquí con mano Avellaneda, podemos invitar a hermana Raquel que también explica una parte para que las hermanas no se ofenden, pero eso es que dice la Biblia. Y vamos a ver que todo el Antiguo Testamento está muy severamente influenciado por Así es, y por eso en tiempo del Señor Jesús también se daba esa parte, ¿no? O sea, las personas, a uno se contaban las mujeres como que se iba al otro lado, al otro extremo, ¿no? Aunque la pluma inspirada hoy en día habla del hombre como sacerdote del hogar, que eso es lo que usted está mencionando, el sacerdote del hogar, o sea, la responsabilidad principal cae sobre el esposo, que es el principal en el hogar para cumplir todas las demás responsabilidades. Hay culturas hoy día donde esta parte se refleja en diferentes maneras. ¿Sí? Por ejemplo, culturas occidentales como es Europa, los países desarrollados, la mujer tiene prácticamente completamente restaurados sus derechos con el hombre, ¿sí? Estados Unidos hay una guerra, o fue una guerra donde las mujeres intentaban de llegar a la altura del hombre. ¿En qué sentido? En el sentido de los derechos, de los salarios, porque se pagaba menos a la mujer y más al hombre, porque lo reclamaban. Y hasta el día de hoy también hay algunos países todavía que está esa misma situación. Hasta hoy hay países donde eso existe. Y en la parte bíblica el asunto es que el hombre entonces como que se le daba, podía tener varias esposas, no así la mujer. Entonces ese es un asunto que tenía que ver con eso también, que se fueron al otro extremo. Exactamente, vamos a ver eso en el tiempo de los patriarcas, donde se introduce, por ejemplo, la poligamia. Y en la poligamia el hombre podía tener poligamia, pero la mujer no podía, ¿sí? Entonces ya tenemos una diferencia de derechos. El tiempo del Señor Jesús, a una mujer iban a apedrearla, pero ¿a dónde estaba el hombre con que estaba allí? Bueno, eso creo que lo vamos a ver más adelante. Lo apedreaban el hombre igual. Vamos a ver, ya en el tiempo de Moisés ya se introduce más o menos una igualdad en el tiempo. En el punto de vista de castigo y de la transgresión, adelante de la ley de Dios. Pero hay otras formas, por ejemplo, en el asunto de propiedades, la mujer no podía tener propiedades, ¿sí? Entonces no tenía derechos de tener propiedades. Y también en Estados Unidos igual, en principio cuando vinieron los emigrantes de Europa, las mujeres no podían tener propiedades. Eso fue un asunto de mucho tiempo, de una restauración y una reforma prácticamente para que se hiciera así, hasta llegar a los principios en el paraíso, donde Dios creó hombre y mujer prácticamente de una misma manera. Es interesante también que, por ejemplo, cuando hablamos del derecho de la mujer, hay algunas culturas en que la mujer no puede tener educación o no debe tener educación. Eso es, por ejemplo, en África, hasta el día de hoy, por falta de recursos económicos, pues el hombre le envían a la escuela, pero las niñas no le envían a la escuela porque no tienen fondos para educarlo. Y se tiene la idea de que es la que debe estar en la casa, tiene que estar cuidando a los niños en el hogar, y el hombre es el que hace el trabajo fuera. Y hay culturas en que se dice que eso es la postura bíblica, aquí, que la mujer se queda en casa.
Sin embargo, si leemos la mujer virtuosa, que es una parte del Antiguo Testamento, la descripción de la mujer virtuosa, es una mujer que tiene negocio, que habla, que vende, Ayuda, que colabora, compra, ayuda. que compra tierra, compra dinero, que produce ropa, que va en el mercado, que vende, que compra, y que el marido, cuando tiene una mujer virtuosa, pues nada más sentado está en el concilio de la ciudad y ahí pues dialogan las leyes de la ciudad. ¿Sí? Entonces el marido no está directamente involucrado tanto con los negocios como la esposa. Así que tenemos los dos Lados de la- cuadros, que significa que no una es equivocada y la otra es la mejor o la única que es buena, sino tenemos diversas opciones en acuerdo a la Biblia. Pero vamos a ver, vamos a regresar al PowerPoint a ver el tiempo de los patriarcas y más que todo después. Porque aquí tenemos, por ejemplo, el sujeto del esposo, ya dialogamos de eso. Tenemos la introducción de la poligamia. Tenemos introducida una ley muy especial, es la ley del levirato. Leviro proviene del latín prácticamente y tiene que ver si es el hermano, es la ley del hermano, de restaurar la familia del hermano. Y eso sucede exactamente porque la mujer no tenía los derechos de tener propiedades, entonces la mujer debía tener descendencia. En la descendencia, los hombres en la descendencia pues podían entonces heredar la parte tribal de los terrenos que tenían, porque se distribuían los terrenos de acuerdo de la herencia. Entonces ahí se deduce la ley del levirato, que si se muere el hermano que se quedaba vivo, pues se casaba con la esposa del hermano para levantar descendencia. Fornicación de la mujer se castigaba severamente, la fornicación de hombre no. Ley de relación de elección de cónyuge se ve que sí existía esta ley, porque los hombres o los hijos de Dios no se podían casar con las hijas del hombre o de la raza caída. Entonces aquí está el sujeto al esposo. Tenemos aquí ese testimonio de patriarcas y profetas, y en Génesis 3:16 dice claramente: multiplicaré de gran manera tu dolor en tu concepción, con dolor traerán a la luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él enseñará de ti. Pues y ya tenemos explicado este asunto en el testimonio. Tenemos el primer, es Lamech, que se casa con dos mujeres, Ada y Sila, y tenemos la explicación del testimonio que eso es un pecado, no fue permitido por Dios, no fue introducido por Dios, sino que sucede es que Dios toleró esta parte porque el hombre pues no podía seguir el plan que Dios tenía. Trajo consecuencias equivocadas. Ahí está algunas de las consecuencias. Tenemos Sara y Agar y cómo se agarran ellos y los conflictos tremendos, y Agar e Ismael deben abandonar el hogar por esto, y qué sufrimiento causó esto, esa división, y qué guerra hasta hoy de la descendencia de Ismael con la descendencia de el hijo legítimo de Abraham, de Isaac. Entonces tenemos Jacob con Raquel y Lea, y todos los asuntos con José, increíblemente. Pero el problema en la poligamia también es que Dios preferiría poligamia, pero no divorcio. ¿Por qué preferiría la poligamia? Porque en la ley de Dios
dice obedece tu madre y padre, ¿sí? Es la ley número 5, pero si uno está divorciado y tiene padres recasados, entonces ¿quién debe obedecer? Ya tiene unos padres originales o los padres segundos, ya la ley de Dios misma no provea una solución de una pareja divorciada. Pero si ellos se mantienen en una poligamia todavía, pues cada uno sabía quién es el madre y el padre y ahí se podía mantener algún orden mejor que el divorcio. Que no era el plan de Dios. Que no es el plan de Dios, sí. Aquí con otro testimonio, ¿no? Cada uno puede leer ese testimonio, es muy importante. Y el ley de revirato, aquí tenemos, por ejemplo, en Génesis 38:8, el Judá dijo a Onán, ve la mujer de tu hermano, cásate con ella y da descendencia a tu hermano. Y sabemos que él no lo hizo y por eso Dios se enojó con él y lo mató. Aquí tenemos una situación muy interesante, la fornicación por parte de la mujer. Tenemos Tamar y Judá. Judá entró con una ramera y él no consideró eso un pecado grande porque no dice la Biblia que ningún castigo se aplicó a Judá porque él se juntó con una ramera. Pero cuando él entendió, escuchó que Tamar está embarazada, entonces dijo que debe ser quemada con fuego. Pero era nuera, ¿no? Sí, es su nuera. Sí. Entonces ahí tenemos una mujer que comete una fornicación, es condena de muerte. Un hombre comete la fornicación y no le pasa nada. Entonces, tenemos esa actitud, esa diferencia en tiempo de los patriarcas, ¿sí? Y esa parte, prácticamente esa inigualdad, la tenemos hasta en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva. Por ejemplo, en la iglesia ortodoxa se permitía divorcio y recasamiento al hombre, pero no se permitía divorcio o recasamiento a la mujer. Sí, y ahí lo justificaban que Jesús, pues es un hombre, él puede elegir otra iglesia si hay una apostasía, pero la iglesia no puede elegir otro Jesús. Entonces ahí justificaban su juego o justificación de dar más razón al hombre y menos a la mujer. Pero sabemos que no fue lo correcto en el principio, en el paraíso. Dios no hizo esa diferencia. Es un juicio humano, una forma humana de separar las cosas. Aquí tenemos la elección de cónyuge, tenemos la mezcla de hijo del hombre con el hijo de Dios, con los hijos, no, las hijas del hombre con los hijos de Dios. Los mundanos. Sí, y entonces aquí explica el testimonio claramente quién son esos hijos de Dios y hijos del hombre. Los hijos de Dios son los hijos de Set, la familia que fue se mantuvo fiel a los principios, y las hijas del hombre fueron descendientes de Caín. Y la terrible maldición que hizo sobre la humanidad por esta mezcla. Por eso debemos ser muy cuidadosos hasta hoy, porque este principio está vigente. Sí. Y aquí tenemos la conclusión relacionada con las patriarcas. El hombre es el líder de la familia, la poligamia es una plaga, es un pecado, pero fue tolerado por parte del Señor. La ley de revirato se introdujo para poder salvar la familia y la descendencia, pero la mujer fue castigada severamente por fornicación, no el hombre. Sí. Vamos a ver número 3, y en ese sentido la ley de Moisés. Es muy extensa la ley de Moisés, no podemos ver todos los aspectos, pero como las preguntas están
relacionada con el incesto, con el homosexualismo y como esa perversidad que se introdujo en ese tiempo, la ley de Moisés es muy explícita en ese sentido y nos deja entender qué es exactamente la voluntad de Dios, y vamos a concentrarnos en este punto. Tenemos todo heredado de la parte 2, que es de tiempo del patriarcismo. La esposa sigue ser sujeta de su esposo, la poligamia sigue existiendo, la ley de revirato sigue existiendo, la fornicación por parte de la mujer está castigada severamente, y especialmente vamos a ver si es una hija de un sacerdote, entonces se castigaría lo más severo posible, ¿sí? Un poco menor es, de los otros, ¿sí? La ley de elección de cónyuge también continúa existiendo, pero aquí tenemos ya la ley de divorcio, y tenemos, por ejemplo, divorcio con una mujer explícita, y también tenemos las concubinas. Y tenemos las concubinas que son de Judá, y tenemos concubinas que son extranjeras, como esclavas, ¿sí? Son diferentes leyes, diferentes posturas. Después tenemos la ley de adulterio. ¿Cómo se castigaba? Se castigaba igual, mujer y hombre, pues la muerte. Tenemos las leyes del incesto, bestialismo, es una relación con bestias, con animales. Tenemos el homosexualismo condenado, que significa que todo lo que tenemos hoy día no es nada nuevo bajo el sol, dice Salomón. Eso ya existía en el tiempo pasado. Especialmente la cultura griega, la cultura romana, el homosexualismo estaba de moda. Y entonces todos los filósofos y los líderes grandes, pues ellos no tenían ningún freno en ese sentido. Y algo semejante se repite hoy día, y tenemos lamentablemente una sociedad muy perversa. Un crecimiento En ese sentido. Sí. Pero la Biblia es muy clara, no hay ninguna duda en ese sentido, porque la ley de Moisés es muy, muy, muy clara, y podemos ver algunos ejemplos en esa presentación. La ley de adulterio e incesto. Vamos a ver, el hombre que comete adulterio con la esposa de otro hombre. Levíticos 20, versículo 2. El hombre que comete adulterio con la mujer de otro hombre, y el que comete adulterio con la mujer de su prójimo, y el adulterio adúltera, ciertamente morirán. Así que ahí no tenemos más esa diferencia que se hacía en el tiempo de los patriarcas. Ay, el hombre, pobre hombre, pues hay que darle a él ninguna condena, pero va a condenar la mujer. No. La medida era igual para los dos. Igual los dos morirán. Entonces, ya vemos que en la ley de Moisés se introduce alguna justicia mayor, vamos a decir, o una restauración más de los derechos de la mujer, así como del hombre, porque se trata de la ley de Dios, y adelante de la ley de Dios, pues somos igual, no importa hombre o mujer, pues tenemos la misma responsabilidad. Seguimos con número 2. Si un hombre se acuesta con su nuera, se acuesta con la esposa de su padre, tenemos algunos casos de eso, hasta de los patriarcas, y esto fue castigado. También se menciona en la Biblia. Y el hombre que se acuesta con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos ciertamente morirán. Su sangre será sobre ellos. Y si alguno se acostaré con su nuera, ambos ciertamente morirán. Han causado confusión. Su sangre será sobre ellos. No hay, como podemos ver, no hay excepción. O sea que si hubiera sido para Judá, tenía que haber muerto Judá también. Exactamente. Sí,
En el tiempo del patriarcas, pues no tenían todavía organizadas esas leyes tan sí, claras. y como Judá fue el jefe de la familia, pues él juzgaba también los asuntos y no fue lo correcto. Aquí está ya muy claramente la ley de Moisés, Dios lo dictó, entonces él es más explícito, más claro. Y también sabemos que en algunos otros pueblos alrededor de Israel también tenían algunas leyes semejantes. Por ejemplo, la ley de Hammurabi, que fue un rey de los sumerios, tenía algunas leyes semejantes. Así que podemos decir que en este tiempo pues se vigilaba de la pureza de la familia y todo tipo de adulterio e incesto no se toleraba. No se permitía. No se permitía, no se toleraba. Y por ahí viene, por ejemplo, que hasta hoy día en los países islámicos esto se mantiene, porque ellos siguen por la ley de Hammurabi y nosotros seguimos por la ley de Moisés. Pero de los dos lados sí hay fundamentos morales que se están respetando, ¿sí? Pero seguimos con el tiempo de Moisés. Si un hombre se acuesta con la humanidad, vamos a ver qué dice, qué es eso. Y así alguno se acuesta con un hombre como con una mujer. Bueno, es un homosexualismo. Sí, sí. Ambos cometerán abominación, ciertamente morirán, su sangre será sobre él. Entonces aquí hay una interesante diferencia. Podemos ver que si es un incesto con una mujer, entonces se consideraba eso mal, ¿sí? Pero no se llamaba todavía abominación. Pero aquí el homosexualismo sí se llamaba una abominación. ¿Por qué? Porque si la tentación de que uno comete un adulterio o una fornicación con una mujer está basado de la debilidad humana, vamos a ver, uno ve una mujer desnuda, entonces pierde el control y entonces, bueno, está mal, es un pecado, se castiga, muerte. Pero la abominación aquí es porque si un hombre se acuesta con un otro hombre, ya no es solo la debilidad moral, sino es una perversidad. O sea, va más allá, es más terrible. Más severo. Por eso es que la Biblia no se puede jugar. Ahí está muy claro la ley de Moisés. Seguimos con número 4. Si un hombre toma una esposa y su madre, y si un hombre toma mujer y su madre, es maldad. Serán quemados a fuego. Ahí también tenemos otra. Tanto como ellos, para que no hay maldad entre vosotros. Entonces aquí tenemos unos están pedreados, otros están quemados. La quemadura no es solo la muerte, pero además el sufrimiento que sufre uno. ¿Por qué? Porque ha tomado la madre y la mujer. Otra vez tenemos un asunto de perversidad, porque la madre obviamente es una anciana. Para un hombre tener un deseo de tener la madre y la hija es un asunto de perversidad, no es un asunto de una necesidad por debilidad, ¿sí? Número 5. Si un hombre se acuesta con una bestia, y así alguno se acuesta con una bestia, de cierto morirá, y tú matarás a la bestia también, ¿sí? Y si una mujer se acuesta con cualquier animal y se acuesta con él, matarás a la mujer y el animal, ciertamente morirá, su sangre será sobre él. Otra vez tenemos un asunto de perversidad, ¿sí? Y tenemos por la presencia de ese tipo de pecados, fueron exterminados los pueblos de Canaán.
Por eso Dios dio órdenes de exterminar hombre, mujer y animal, bestia. ¿Por qué? Porque se acostaban con las bestias. Entonces fue todo para exterminarlo. No podía quedar nadie vivo. Es increíble. Igual en caso de Sodoma y Gomorra también algo Sodoma y parecido, Gomorra, la perversidad moral también se había sentido. Por eso hasta hoy se llama sodomismo cuando Sí, una persona exactamente. se acuesta con animales. Sí. Seguimos adelante, no tenemos todo el tiempo de ver todos los aspectos, pero si un hombre se acuesta con la esposa de su tío o su tía, y si alguno se acuesta con la mujer de su tío, la desnudez de su tío descubrió. Ella llevarán sus pecados, morirán sin hijos. Y si alguno tomare la mujer de su hermano, es impureza. La desnudez de su hermano descubrió, no tendrá hijos. Es interesante esa parte. ¿En qué sentido? Que es una maldición de parte de Dios. Pero como ya por la ley del levirato, ya uno puede tener la esposa de su hermano si él si él muere. No alcanzó a tener hijos con él. Sí, pero ahora ¿qué sucede? Que si tu hermano vive y tú tomas su esposa igual, entonces una maldición viene sobre ti. Te morirás sin hijos. Dios no te dará descendencia. Es increíble, ¿eh? Es interesante porque eso tiene que ver con lo que tenía que morir uno. O sea, si cuando moría él podía tomar la esposa de su hermano, pero si no, era un pecado también. Eso es una situación muy semejante con el Nuevo Testamento. Exactamente. Si una persona morirá, entonces su esposa o su esposo es libre de casarse. Pero si no, entonces es un pecado, es un adulterio. ¿Sí? Así es. Y aquí tenemos número 7, que es una situación muy especial. Si la hija de algún sacerdote fornicará. Entonces, si la hija de cualquier sacerdote si profana y siendo ramera, profanará a su padre, será quemada con fuego. Entonces tenemos una regulación especialmente fuerte. ¿Por qué? Por la mala fama que esa hija trae a su padre y por lo tanto a la familia sacerdotal y por el respeto del sacerdocio en ese tiempo. Tenemos aquí una repetición de las leyes, un resumen: sujetos, la esposa, la poligamia, la ley del revirato, la fornicación por parte de la mujer, la ley de elección de cónyuge, la ley de divorcio. No hemos tomado todas las leyes de divorcio, pero las leyes de adulterio sí lo teníamos, las leyes de incesto y del homosexualismo también, porque esas son las preguntas que tenemos en este momento. Así que podemos ver que en la Biblia es muy claro el asunto del homosexualismo, el asunto del adulterio, el asunto del incesto, y así como en la ley de Moisés, así también gran parte en el tiempo de los patriarcas se tomaban leyes o principios muy severos en defensa de la familia. Y podemos ver que Satanás, como es una de las preguntas, Satanás estaba intentando todo el tiempo de destruir la familia. ¿Cómo? Introduciendo la poligamia, introduciendo el divorcio, introduciendo diversas formas de abusos sexuales que podemos ver. Sí, concubinas, tenía esclavas. Entonces una persona que tenía dinero y se podía permitir, pues como rey Salomón podía tener cientos de mujeres. Entonces la familia prácticamente, y una casa como la casa de Salomón, pues perdía totalmente su significado, su forma y su importancia.
Así que podemos ver que Satanás de verdad intentó con toda la fuerza de atacar este elemento tan importante que es la familia. Y por eso Jesús en el Nuevo Testamento, vamos a ver, hace todo posible para regresar de nuevo en el camino del Correcto. principio. Y él mismo lo dijo, ¿no? Al principio no fue así. Siempre menciona esa palabra, ¿no? Al principio no fue así. Sí. Y es interesante porque el sábado, el matrimonio, siempre tenemos que ir al principio, o sea, como Dios lo creó. Y el ataque de Satanás ha sido constante, como usted lo ha mencionado, ha sido constante. Y hoy en día, o sea, cada vez ha inventado cosas diferentes para destruir a la familia, destruirla de una forma, como quiere destruir el sábado también, de la mente de los seres humanos. Muchas gracias, Pastor Petko, por la presentación. Creo que ha sido clara, pero aquí no termina todo. Así que queda para el próximo martes. Hoy hemos iniciado en la temática, pero aquí se va a poner bastante interesante porque van a haber preguntas seguramente y usted puede preguntar, puede colocar allí su pregunta en el chat o puede enviarla al correo que hemos dado para que también en el transcurso de un programa a otro programa podamos responder a esas preguntas. Así de que esperamos sus preguntas también. El tiempo se nos ha ido. Ya hemos tenido bastante información de inicio para esta temática. Esperamos que nos sigan acompañando para el próximo martes. Pero no queremos concluir sin antes tener una oración. Así que vamos a estar de rodillas y vamos a hacer una oración. Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar hoy también tratando estos temas tan importantes y especialmente lo que tiene que ver con el matrimonio. Tú puedas bendecir también cada uno de los hogares de tus hijos, que Satanás sea derrotado y no cause daño en ninguno de los hogares. Queremos también que tú puedas dirigir cada uno de estos programas, las preguntas que los hermanos han hecho, las preguntas que irán a hacer, para poder responderlas de acuerdo a la base bíblica y al espíritu de profecía. Por eso rogamos, Señor, tu bendición para cada una de las personas que siguen el programa. Tú puedas bendecirles, tú puedas bendecir a las personas que participan también en dar las respuestas a las preguntas. Te pedimos, Señor, tu bendición al Pastor Petko y también a los demás que van a ser invitados para participar en este programa. Te lo agradecemos con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a los que han estado acompañándonos en el día de hoy martes, y están invitados para el próximo martes también para estar con nosotros. Hoy martes 9 de noviembre. Así de que esperamos sus preguntas. Gracias, Pastor Petko, por acompañarnos en el programa de preguntas y respuestas. Queremos informar al correo que ustedes pueden escribir. Aquí aparece en pantalla. Es info@sda1844.org. Esperamos sus preguntas para que podamos también dar respuestas. Muchas gracias por participar en el programa de hoy, por acompañarnos y esperamos vernos en la próxima semana, el próximo martes a esta misma hora. El Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Amén. ¿Listo?